El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos al capítulo 6 de Primera de Corintios. Esta carta a los Corintios definitivamente nos está llevando a nosotros a entender una variedad de temas un poco difíciles de manejar en la iglesia de Corinto y también, por qué no decirlo, en la iglesia contemporánea de hoy, que tiene a los pastores, a los ministros, a los teólogos, a los maestros bíblicos, de alguna manera en posiciones diferentes. Vamos a ver de qué se trata este capítulo 6. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Litigios delante de los incrédulos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni hay uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De una forma tajante, fuerte, con autoridad, está hablándole Pablo aquí a los Corintios. En este capítulo 6, en estos primeros 11 versículos, respecto a cómo deben ellos manejar las situaciones que se presentan al interior de las congregaciones. Y en este caso, obviamente, al interior de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tiene unas particularidades muy grandes, diferentes a la de la iglesia de Roma. Y cada una de las iglesias que iremos analizando en las epístolas y las cartas que Pablo escribe para ese cuerpo de doctrina, que posteriormente servirá no solamente a las iglesias del primer siglo, sino que servirá a la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios alrededor del mundo, incluso en nuestro tiempo contemporáneo. No olvidemos que no hay otro evangelio, no hay otro evangelio. Lo que hay son otras interpretaciones, la forma de leerla, de entenderla, de explicarla y de aplicarla a la vida del creyente y a la vida de las congregaciones. Entonces, por eso los concilios, por eso los pastores, por eso los maestros, los apóstoles y los profetas hacen a veces sus interpretaciones que son un poco sesgadas y no se ajustan, en primer lugar, a la traducción de los originales, a la forma como fue escrita y lo que realmente quería el apóstol decir en ese cuerpo de doctrina, en esa enseñanza, en esa epístola, lo que quería él enseñar realmente para que fuera la base. Recordemos que él declara que él está colocando el fundamento del edificio y de la construcción del reino de Dios que se va a establecer ahora en el pueblo gentil. No obstante, nos estamos dando cuenta nosotros que este mensaje va directo inicialmente al pueblo judío, que es el que está conociendo la palabra, que está llegando, pero a la par con ellos, al romperse el velo del templo y abrir Jesús los brazos y morir crucificado por el mundo entero, por todas aquellas personas que puedan entender la obra redentora, que Dios envió a su Hijo, no a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Que el interés de Dios a partir del Nuevo Testamento, de la obra redentora de Cristo Jesús, no es solamente la salvación de los hebreos o de los judíos, sino la salvación de todos aquellos que acepten la obra redentora de Cristo en su vida, se declaren pecadores y que entonces asuman un compromiso nuevo, no un compromiso con la religión,
sino un compromiso con Cristo, una relación constante y permanente. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tomar este caso. Vamos a darnos cuenta, por la vida de Jesús, por ejemplo, cuando los judíos que estaban formando parte del concilio, esos hombres eminentes, sacerdotes que estaban ahí al frente, que formaban parte del Sanedrín, que son los que están velando por el cumplimiento de la ley mosaica, por el cumplimiento de la Torá, de la ley del Antiguo Testamento. Cuando llega Jesús y se presenta, inicia su ministerio y camina por un lado y por el otro haciendo milagros y dando a conocer el reino de Dios, ellos en el celo religioso juzgaron y tenían la autoridad para hacerlo. Esa es la razón por la cual ellos presionan ahora para que el Imperio Romano tome a Jesús, lo indague y posteriormente lo crucifique, porque ellos tienen ese poder y esa autoridad para juzgar los asuntos religiosos que no están de acuerdo a la ley. Pues tomando esa figura podríamos entender nosotros lo que Pablo está mostrando aquí, cuando dice que cuando tienen problemas con otro, prefieren ir delante de los injustos y no delante de los santos. Querría decir que ellos tenían la oportunidad de hablar entre los principales de sus congregaciones para que juzgaran los asuntos que tenían ellos ahí y no sacarlo al ambiente exterior puesto en manos de personas no cristianas y no temerosas de Dios. Lo mismo sucede para nuestro tiempo. A veces hay dificultades en las congregaciones, entre los hermanos, entre los miembros de las congregaciones, entre las parejas y entre las familias. Y algunos de ellos, en lugar de acudir a sus pastores y a sus líderes espirituales, pues prefieren ir e inmediatamente colocarlo en manos de la justicia ordinaria, en manos de los jueces, ir y demandar y hacer todas estas cosas allá, en lugar de iniciar un proceso al interior de la iglesia para recibir la orientación, la asesoría, la corrección y en el respectivo caso incluso hasta la disciplina. Entonces es importante tener en cuenta todo esto. Recordemos, por ejemplo, que en el capítulo anterior Pablo estaba dando unas pautas de cómo corregir ese problema de inmoralidad que se ha presentado en la iglesia, en una familia concretamente, y él da las pautas de cómo debe trabajarse todo esto. Continuando en este capítulo 6, lo que podemos darnos cuenta nosotros es que prosigue la exposición de desórdenes. Si bien no hay partícula de enlace en ese capítulo 6, versículo 1, la idea de juzgar une claramente los dos capítulos. La competencia judicial de la iglesia respecto a sus miembros está bien patente en ambos. Godel lo expresa bien: no solo juzgan a los que tienen la misión de juzgar, los que están dentro. Además de esto, dejan que los jueces que los juzguen estén por debajo de ellos, es decir, estén por fuera, que no sean personas temerosas de Dios. Primero se introduce el problema de los pleitos y luego se expone la solución. Y utiliza 3 veces la palabra no sabéis. Versículo 1 dice: osa alguno de vosotros, muy enfático en el griego, qué audacia de los justificados. Es decir, aunque los griegos eran dados a pleitear, solicitar la justicia a los no justificados. En primer punto del reproche es el hecho conocido como que los santos no han de juzgar el mundo debido a su unión con el Mesías, a quien pertenece todo juicio. Si estamos llamados por el Señor, Él nos ha llamado y nos ha perdonado, entonces nosotros estamos en condiciones de acudir y de ayudarnos unos a otros. Lo que sucede es que la mente de la iglesia contemporánea ha sido muy afectada por el humanismo. Ha tomado una mente, es la mente, y las personas creen que realmente la Biblia, la palabra de Dios, es un asunto solamente para leerlo y tenerlo allá en reserva en su corazón y congregarse los días domingos y escucharlo, oír un sermón muy bonito, pero que ellos no se deben a esa palabra. Esa es la razón que tenemos hoy, las grandes dificultades en las congregaciones, porque las personas quieren vivir su vida de cualquier manera, pero no obstante quieren vivir en bendición, pertenecer a las comunidades, tener todas las bendiciones del Señor, pero que no se les toque, no se les llame, no se les discipline y no se les corrija. Bueno, amigos, tiempo para nuestra reflexión en el día de hoy. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra. Oramos para que esta palabra nos oriente, nos lleve, nos induzca y nos muestre el camino para que volvamos otra vez a la palabra y nuestras congregaciones y nuestras iglesias puedan seguir ese camino de orientación, para que el pueblo tuyo no pierda el norte de lo que ha sido orientado por la palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera.
un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.